Shalom, shalom, bienvenidos a Palabra al Día, nuestro podcast de todos los lunes en la Palabra de Yahweh. Hoy vamos a hablar un poco sobre la forma correcta en la cual debemos hacer mención del espíritu de santidad del Padre amado Yahweh cuando usamos el sustantivo en el idioma hebreo. Y digo un poco porque la verdad es que este tema es extenso y hay mucha tela que cortar, pero el tiempo, por supuesto, siempre lo tendremos en contra. Así que vamos a hablar solo un poco. En el hebreo hay que tener en claro que no existen palabras con géneros neutros. Todas las palabras son género femenino o masculino. Así que gramáticamente la palabra ruach es de género femenino y por tanto el artículo que corresponde debe ser usado para dirigirse a esta palabra debe ser también de género femenino. La palabra entonces o la expresión sonará la Ruach HaKodesh. Si por el contrario queremos expresarnos totalmente en español, la traducción que se le da a la palabra ruach es espíritu, viento, aire, aliento, ánimo, entre otras. Lo correcto sería que le otorguemos el artículo del mismo género según como corresponda por la regla gramatical. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, decimos ánimo, no vamos a decir la ánimo, decimos el ánimo. Si decimos enojo, el enojo. Si decimos ira, la ira. Por ejemplo, la palabra espíritu, siendo una palabra de género masculino, se le coloca el artículo el para que suene el espíritu. Pero debemos hacer una aclaratoria. Las escrituras, aunque fueron escritas en hebreo, no se tradujeron a los demás idiomas partiendo del hebreo, sino que se llevaron al griego y desde allí se tradujeron. Así que lamentablemente en la traducción cambiaron mucho el sentido original de algunas palabras, porque en el griego no solo tienen palabras de género masculino y femenino, sino también de género neutro, así también como los artículos que se usan. Por lo tanto, la palabra neuma, con la que tradujeron la ruach, es una palabra neutra y esto sin duda cambia el sentido de las cosas. El género gramatical no necesariamente determina el género natural, pero debemos decir que en este caso sí corresponde. En pocas palabras, no solo el sustantivo ruach es gramaticalmente de género femenino, sino que también lo es naturalmente. Y la misma escritura lo confirma. Todo el diseño de la creación lo confirma. El trabajo creativo sobre la vida humana proviene de un Padre eterno que conjuntamente con una madre lo dispuso todo. La familia en la cual se sustenta el motivo primordial de lo que Yahweh quería desde el principio cuando decidió crear la tierra, refleja la imagen de quienes los crearon. En Génesis, por ejemplo, desde el mismo capítulo 1, nos habla de plural cuando dice Elohim como artífices de toda la creación. Sabemos por el libro de Juan que Yahoshua estuvo desde el principio. Sabemos, por supuesto, que el Padre también, y vemos que la Ruach estaba involucrada también por cuanto se movía sobre la superficie de las aguas. Durante todo el relato vemos cómo esa pluralidad se mantiene y luego hace uso de otra modalidad a nivel de pluralidad, cuando en el verso 26 y 27, por supuesto del mismo Génesis,
habla de crear al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó para que ellos gobernaran toda la tierra, dándoles la orden de ser fecundos. Por tanto, bien podemos decir que la fecundidad es el poder de la Ruach HaKodesh reflejándose en Eva, mientras que el varón se representa en Yahweh, porque es el varón el que pone la semilla, igual como lo hace el hombre a través de su semen para fecundar a la mujer. La representación de Eva saliendo del interior de Adán también nos ejemplifica la Ruach HaKodesh que habita o que mora dentro del Padre Eterno. Así que podemos decir que la casa de la Ruach HaKodesh es el mismo Padre. Si seguimos leyendo en Génesis 2, en el verso 23 y 24, vemos cómo Adán confirma que Eva es carne de su carne. Y esto es muy interesante porque solo en el hebreo podemos realmente comprender esto, ya que en el griego se perdió totalmente y en el latín muchísimo más. En hebreo se usa la palabra ish para identificar al varón y a Eva se le identifica como isha, o sea, la parte femenina del varón, una sola carne que fue separada en dos, y eso solo lo vemos en Yahweh, en cuyo interior mora la Ruach HaKodesh, pero se separa de él cuando así lo amerita, porque es la Ruach la que está en movimiento. Ella es la ayuda idónea de Yahweh, así como lo debería ser la Isha de su Ish, la varona de su varón. Algo que me sorprende es que en las traducciones erradas no solo se pierde el sentido de las palabras, sino que también se pierde el poder de las mismas. Una mujer de la fe puede estar casada con un hombre de la fe, pero hasta que ella no se convierte en su ayuda idónea, ella no comienza a asumir el rol que tiene la Ruach HaKodesh, sino que son una sombra apenas de la verdad. Ella una Eva y él un Adán, pero cuando se complementan en una sola carne, él se vuelve un Ish y ella se vuelve una Isha, tal y como los diseñó Yahweh y la Ruach HaKodesh, con la autoridad que el Padre derramó en ellos. Por ejemplo, Yahoshua, con su venida, vino a restaurar esa autoridad. Y en él se representa el poder del Ish, dando a entender que vendrá una postrer Isha para que tal restauración pueda darse completamente. Yahoshua se convertirá en padre y por supuesto ameritará una Ruach HaKodesh para lograrlo, así como él mismo fue concebido del Padre amado Yahweh y de la Ruach HaKodesh, la madre. Cuando leemos el libro de Mateo o de Matillahu, vemos cómo dice en el capítulo 1, a partir del verso 18, que Miriam se había casado ya con Joseph, pero no se habían unido como hombre y mujer aún, cuando a ella se le concedió estar embarazada por el poder del Espíritu de Santidad de Yahweh. En el cristianismo, que maneja la doctrina sobre un espíritu de santidad de género masculino, se pierde el poder de esta porción bíblica. Primero porque pondría en tela de juicio de quién es hijo Yahoshua, o es hijo de Yahweh, o es hijo del Espíritu Santo, ya que lo consideran una persona dentro de una Trinidad. Pero fíjense, en Juan 5:18 dice, Yahoshua les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por esta razón, los dirigentes, los yauditas, aún más trataban con mayor empeño de matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también llamaba a Elohim su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Y si Elohim es un plural, no podemos decir que se refiere a dos personas de género masculino, el Espíritu Santo y Yahweh, como afirman los cristianos, sino que se refiere a dos personas, sí, pero a una madre y un padre. Por tanto, se confirma que ciertamente Yahoshua es hijo de Yahweh,
como padre y de la Ruach HaKodesh como madre, que es el poder con el cual fue fecundado el óvulo de Miriam, ya que un hombre no tiene poder ni capacidad para fecundar nada. No olvidemos que la biología humana fue creada por el Padre amado, así que entender que solo hay dos géneros, el femenino y el masculino, nos debe quedar muy claro. Como ven, este tema es súper interesante y en toda la escritura hallamos confirmación una vez que dejamos que la Ruach HaKodesh nos interprete la palabra y no la interpretación privada de doctrina de demonios que dominan nuestra sociedad. La Ruach HaKodesh no solo es gramaticalmente de género femenino, sino que lo es naturalmente también. Nótese que el idioma griego deriva de una cultura donde la perversión de los géneros era cosa común. Se dice que allí está la cuna de la civilización y aunque no es del todo cierto, sí que debemos tomar en cuenta que allí nace toda la filosofía de los dioses del Olimpo. Por lo tanto, bien podemos asumir que los ángeles caídos establecieron allí su campo de acción, ya que realmente es lo mismo. En el libro de Enoc, sacado deliberadamente del canon bíblico para que no fuese conocido lo que allí nos relata, habla como los ángeles caídos, que son lo mismo que todo esto de los dioses del Olimpo, buscaron mujeres humanas para multiplicarse, ya que ellos no tenían el poder de la Ruach HaKodesh para fecundar a las mujeres. Así que tuvieron coito con ellas y mezclaron su semen con la humanidad, naciendo de esa unión seres híbridos por haber sido creados antinatura. Lo que no pasó con Yahushua, ya que él no fue el resultado de un semen espiritual con un cuerpo humano. De lo contrario, habría nacido pecador. Y él nunca pecó, ya que no fue fruto del pecado, sino que fue concebido espiritualmente, pero utilizado un vientre humano para que naciera humano. Algo parecido quieren hacer los que gobiernan el mal en este mundo, colocando la semilla humana en vientres de robot, pero allí no nacen humanos, nacen seres sin alma. La tecnología ha existido desde siempre, ya que los ángeles caídos se la robaron al Padre amado Yahweh y le enseñaron a la humanidad a cambio de adoración. El Padre quería salvar a la humanidad y solo a través de una mujer humana podía nacer humano. Por eso se hizo carne a través de Yahushua para hacerlo. Y en tiempos finales hará lo mismo, pero en esta oportunidad lo hará a través de su malaj, Micael. Como les comenté al principio, la verdad es que este es un tema muy largo, pero si escudriñamos las escrituras, encontramos la revelación que el Padre nos tiene para estos tiempos finales. Y es importante que hagamos nuestro trabajo de indagar, investigar y escudriñar, pero pedirle primeramente a nuestro Padre eterno Yahweh que nos dé la revelación y así como lo ha prometido nos enviará la Ruach HaKodesh para que ella nos dé testimonio de todo lo que debemos saber. Shalom, shalom.